A continuación, mis compañeros José Méndez, Carmen Flores, Gilbeili Varga y mi persona, Raquel Rojas, le vamos a hablar de la responsabilidad de los ingenieros como inspectores de obra. Responsabilidad profesional es la que acepta voluntariamente a través de un contrato o relación de trabajo tanto el ingeniero inspector como el ingeniero residente al ejercer sus respectivos cargos, y ellos dan por sentado que él es un profesional universitario con título válido e inscrito ante el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Posee los requisitos de capacidad y conocimiento para ello. Dicho servicio está prestado con cuidado, diligencia razonable y dedicación suficiente, guiado de la buena fe y el buen juicio. Y él velará por el cumplimiento de las normas técnicas y además requisitos inherentes. Actuará pegado a los principios de honestidad y de ética profesional. Para el caso de trabajos realizados por grupos de profesionales, el inspector o residente principalmente asume la responsabilidad profesional, financiera y administrativa por todos los profesionales bajo su cargo ante el contratante. Si no se conviene lo contrario, y esto a su vez será responsable ante el inspector o residente principal. La responsabilidad decenal. Esta se basa que en el artículo 1637 del Código Civil y el capítulo 5 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico, que durante el plazo de 10 años, contando a partir de la fecha de finalización del contrato, es decir, cuando se termina la obra, el ingeniero inspector o el ingeniero residente tienen responsabilidad sobre la obra en la que intervinieron, además de los otros profesionales que intervinieron en el proyecto, promotores, entidades financieras, según los términos del respectivo contrato, y toda persona que haya actuado en forma técnicamente asumible. La responsabilidad contractual es la que se deriva a consecuencia del establecimiento de una relación jurídica entre las partes, estableciendo obligaciones que deben ser satisfechas de acuerdo a la naturaleza y contenido de cada contrato en particular. La responsabilidad extracontractual son las responsabilidades que adquiere el ingeniero con respecto a daños ocasionados por la obra a su cargo. Las atribuciones y obligaciones y relaciones con el ingeniero inspector contenidas en el artículo número 1417 nos dice que en el artículo 41, que es la figura del inspector, nos dice que él es el representante del ente contratante en la obra. Será el ingeniero inspector en el ejercicio legal que se designa al efecto. Cuando la naturaleza de la obra lo requiera o cuando lo estime conveniente ante el ente contratante, podrá designar varios ingenieros inspectores. Uno de ellos deberá ser designado jefe de grupo. El artículo 45 nos habla de las atribuciones del inspector, el libro de obra. Este debe elaborar y firmar el acta de inicio de los trabajos conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. Debe supervisar la calidad de los materiales, los equipos, la tecnología que el contratista utilizará en la obra. Debe también rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reúnan las condiciones o especificaciones para ser utilizados o incorporadas en la obra. También debe fiscalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución. También él debe rechazar cualquier integrante del personal técnico u obrero del contratista cuando su juicio no sea idóneo para la ejecución de los trabajos y perjudicial a la buena marcha de los mismos. También debe recibir las observaciones y solicitudes que formule por escrito el contratista en relación con la ejecución de la obra. También debe informar al menos mensualmente el avance técnico o administrativo de la obra. También está encargado de coordinar con el proyectista y con el ente contratante para prever con la debida anticipación las modificaciones que pudieran surgir en la obra. Dar estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 56 de las evaluaciones y lapsos de tramitación. Debe conocer cabalmente el presente decreto y el contrato que rija la obra inspeccionada. Debe elaborar y firmar el acta de terminación de la obra conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. También debe velar por el estricto cumplimiento de las normas sobre la seguridad e higiene industrial. Y debe elaborar y firmar y tramitar conforme el procedimiento establecido en las condiciones de las actas de paralización y reinicio de los trabajos. Este debe llevar el libro de la obra según el modelo elaborado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que deberá estar debidamente sellado y foliado en cada una de sus páginas por la dirección correspondiente, y la apertura del mismo deberá ser suscrita por el contratista
Queda expresamente establecido que este libro deberá ser revisado mensualmente por el supervisor inmediato del ingeniero inspector y dejar constancia de su conformidad u observaciones que hubiera formulado y contendrá al menos estas siguientes cosas: la fecha del contrato, la fecha del acta de inicio, las fechas y los montos de las evaluaciones de la obra entregados por el ingeniero residente, las prórrogas otorgadas por el ente contratante, las fechas en que el contratista inicia la tramitación, los asuntos tratados en las comunicaciones entre el ingeniero inspector y el ingeniero residente, con su respectiva indicación de fecha. La fecha en que vence el plazo de entrega de la obra tomando en consideración las prórrogas otorgadas, si las hubiera. La fecha de la firma del acta de terminación de la obra y los días de atraso. También debe llevar la fecha en que vence el plazo de entrega de la obra, tomando en consideración las prórrogas otorgadas si las hubiese. La fecha del acta de aceptación provisional de la obra ejecutada, la fecha del acta de recepción definitiva de la obra ejecutada, cualquier otro hecho de importancia a juicio del ingeniero inspector para llevar el control de ejecución de las partidas de las evaluaciones de la obra, indicando las partidas del presupuesto aprobados por las obras extras, las partidas de los presupuestos aprobados de obras adicionales, las partidas del presupuesto original, las partidas de los presupuestos aprobados de aumentos por reconsideraciones de precios y las partidas de presupuesto de eliminación de obra. Continuando con las atribuciones y obligaciones del ingeniero inspector, el artículo 46, paralización de la obra, indica que el ingeniero inspector solicitará a la dependencia del ente contratante a la cual le corresponda que se ordene la paralización total de la ejecución de la obra cuando el contratista no cumpla con las normas técnicas y las especificaciones de la misma. El artículo 47, respecto a las limitaciones de atribuciones, menciona que el ingeniero inspector no podrá modificar, alterar o disminuir los requerimientos de las especificaciones de la obra, ni dar instrucciones contrarias a las establecidas en los planos y en los documentos integrantes del contrato, a menos que esté expresada autorizado para ello por escrito por el ente contratante. Cuando el ingeniero inspector considere conveniente hacer una modificación a los planos, especificaciones y demás documentos técnicos del contrato, deberá solicitar con la suficiente antelación la autorización de la dependencia del ente contratante a la cual corresponde la materia. En cuanto al artículo 48, que se señala sobre la potestad de rechazo, indica que toda orden del ingeniero inspector sobre el rechazo de materiales, equipo, personal técnico y obrero del contratista, de suspensión de la ejecución de partes de la obra o de prohibición de retirar de la obra la maquinaria y equipo necesario para su ejecución, deberá ser dada por escrito, razonada y participada a la dirección competente del ente contratante. El contratista podrá solicitar por escrito ante la dirección o unidad administrativa del ente contratante la revocación total o parcial de las medidas tomadas por el ingeniero inspector. En todo caso, deberá acatar hasta que sea notificado de la decisión. En cuanto a las correcciones, el artículo 49 señala que el contratista someterá oportunamente a la consideración del ingeniero inspector las observaciones que tuviese sobre la ejecución de los trabajos, así como los planos de detalles necesarios para ello. El contratista hará las correcciones que le indique el ingeniero inspector y le suministrará 2 copias de los planos definitivos. En cuanto a la divergencia de opinión con el contratista, el artículo 51 indica que si existe alguna divergencia de opinión entre el contratista y el ingeniero inspector, el caso se someterá a consideración de la dirección competente del ente contratante, la cual decidirá por escrito razonado a la mayor brevedad posible. El artículo 56 sobre evaluaciones de la obra, el ingeniero inspector indicará al contratista los reparos que tenga que hacer a las evaluaciones, dentro de un lapso de 8 días siguiente a la fecha que le fueron presentadas. Si el ingeniero inspector no tuviese reparos que hacer a las evaluaciones, la firmará en señal de conformidad. Esas acciones básicas que debe tener el ingeniero inspector para un adecuado control de ejecución de obra se señala de la siguiente manera. Principalmente antes del inicio de la obra. Número 1. La topografía y ubicación en planta. Esta se hace para verificar la ubicación física de los distintos elementos que conforman la obra,
de acuerdo con los planos y a las referencias topográficas. 2. Revisión del proyecto de la obra. Esto se hace a fin de detectar los posibles problemas que pudieran afectar el normal desarrollo de la obra. El número 3. Revisión del contrato de la obra sería como la revisión del presupuesto, el análisis de precios, programas de trabajo, entre otros, para verificar que no existan incompatibilidades entre ellos. 4. Información a las autoridades locales. Para las obras públicas, el ingeniero inspector, en representación del ente contratante, debe informar a las autoridades locales sobre el inicio de la obra. En el caso de urbanismo y edificaciones privadas, la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico establece que el propietario o el representante del mismo deberá participar a la autoridad municipal competente sobre el inicio de los trabajos. 5. Verificación de la permisología. Esto se refiere a los permisos, derechos de paso, afectación de servicio de agua y energía eléctrica, cierres provisionales de vía, afectaciones de tercera persona, permiso de construcción o cualquier otro requisito exigido por las autoridades competentes del sitio donde se construirá la obra. 6. Ubicación de las instalaciones provisionales. Estas no deben interferir con los pasos peatonales o destinados al personal de la obra, vehículos, maquinarias y equipos, o no coincidir con partes de la obra. Y por último, el número 7 se refiere a la valla de la obra. En el caso de las obras ejecutadas por organismos públicos o también por exigencias contractuales o de las autoridades locales, se deberá coordinar lo relativo a la valla de identificación de la obra, sus características, dimensiones o contenido y su ubicación. Continuando con las acciones básicas del ingeniero inspector para un adecuado control de ejecución de la obra. Tenemos al inicio de la obra, firma del acta de inicio. Es el acta de inicio que deja constancia de la fecha de inicio del lapso de ejecución, las condiciones generales de la contratación para la ejecución de obras públicas. Establece que este documento lo elaborará el ingeniero inspector y deberá firmarlo conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. Coordinar con la empresa contratista el cumplimiento de lo establecido en la CGCO. Capítulo 3. Atención de los trabajos del título 2. Ejecución de la obra. Allí se indica en los artículos 19 al 21 la obligación que tiene la empresa contratista de mantener en el sitio de la obra la maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, así como el personal técnico, administrativo y obrero requerido. Se debe hacer énfasis en este sentido que la obligación que tiene la empresa de mantener al frente de la obra un ingeniero residente, el cual tendrá poder suficiente para actuar por el contratista, pues mientras no se dé cumplimiento a este requisito, no se podrá iniciar o continuar la obra, según sea el caso. Igualmente, el ente contratante podrá paralizar la obra en cualquier momento, cuando se compruebe el incumplimiento de este requisito, e inclusive declarar la rescisión del contrato, si esta situación se prolongase por más de una semana. Debe indicarse que el ente contratante tiene el derecho de rechazar el ingeniero residente postulado por la empresa, cuando existan causas que justifiquen este rechazo. E igualmente podrá exigir la designación de varios ingenieros cuando la naturaleza de la obra así lo requiera. Replanteo de la obra. Primero es importante determinar las cotas y coordenadas o referencias locales para efectos de ubicación y medición, para evitar tener mediciones diferentes. Caso para inspección de obras públicas. Artículo 21 CGC. Si el contratista no ha designado al ingeniero residente, no se podrá dar inicio a la obra. Muchos organismos han optado por exigir como requisito previo a la firma del contrato. Durante la ejecución de la obra, se debe llevar el diario de obra, donde se registrarán las labores diarias, incluyendo las observaciones y decisiones que se haya tomado respecto a la obra, avaladas por ambos profesionales. Se recomienda el uso del modelo elaborado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Control de ejecución de cantidades de obra. Se deberá verificar las dimensiones de los distintos elementos que conforman cada parte de la obra en la medida en que se avance en su ejecución y verificar con los planos correspondientes si coinciden o comprobar que las dimensiones en sitio es la correcta. Desde el punto de vista administrativo, la inspección debe llevar un
estricto control financiero del control de la obra, el cual abarca, además de los movimientos o reajustes presupuestarios, el seguimiento de los cronogramas de trabajo, de las evaluaciones presentadas, de la amortización de los anticipos integrados, etc. Control de ejecución del programa de trabajo actualizado. El inspector y el residente deberán cerciorarse que la mano de obra y los equipos a utilizar en las distintas etapas sean los adecuados para cada actividad. Las técnicas constructivas previstas están resultando las adecuadas y se cumplen las normas de seguridad industrial. Si el ritmo de ejecución resulta no ser el adecuado, tomar las medidas correctivas para el incumplimiento del cronograma previsto. Control y ejecución de ensayos. El ingeniero inspector, de acuerdo con las normas técnicas para ensayo de materiales, tomará las muestras necesarias que le permitan asegurarse el cumplimiento de las especificaciones de calidad exigidas en el proyecto. Regularmente, el contratante asigna recursos al inspector para que realice dichas pruebas. Control de mediciones de obras ejecutadas. Se recomienda que el ingeniero inspector y el ingeniero residente realicen conjuntamente las mediciones de obra ejecutada para elaborar las planillas de medición y conformarlas. Esta acción permite llevar un control de los costos y disponibilidad del monto contratado, cantidades de obras en aumento, disminución parciales o totales, además de agilizar los trámites administrativos consiguientes. Es altamente recomendable para el residente, a efectos de facilitar las evaluaciones, ir elaborando estas planillas simultáneamente con las obras. Continuando con las acciones básicas del ingeniero inspector para un adecuado control de ejecución de obra. G. Modificaciones y emergencias en la obra. Modificaciones tal como lo establece el capítulo 6, modificaciones de la obra. En el título 2 de la ejecución de la obra, el ente contratante podrá en cualquier momento introducir los cambios o modificaciones en la obra que considere conveniente, debidamente o solamente hacer notificaciones correspondientes. De igual manera, el contratista podrá sugerir o solicitar al ente contratante cualquier modificación que considere conveniente, la cual deberá ir acompañada con un estudio técnico y económico. El ente contratante deberá dar una oportuna respuesta a dicha solicitud, pero en ningún caso el contratista podrá realizar las modificaciones propuestas sin la expresa autorización por escrito del ente contratante. Es muy importante resaltar que el ingeniero inspector no está facultado en ningún caso para autorizar modificaciones o cambios en la obra. Las emergencias. Si fuese necesaria la realización de trabajo en razón de una emergencia para evitar daños en la obra o disminuirlos en lo posible, el contratista deberá actuar de inmediato, notificando a la brevedad, con la urgencia del caso, al ente contratante sobre los hechos y medidas tomadas. El ente contratante pagará al contratista trabajos ejecutados, siempre y cuando se demuestre la necesidad de los mismos, y además que los hechos y circunstancias que dieron lugar a la emergencia no fueran imputables al contratista, según lo establece el capítulo 7, emergencias en la obra, del título 2 de la ejecución de la obra. Control y elaboración de evaluaciones. Para elaboración de evaluaciones, el ingeniero inspector y el ingeniero residente deberán considerar las cantidades que debidamente ejecutadas, conforme a los parámetros de medición de las inspecciones del proyecto. El ingeniero inspector insistirá en el ingeniero residente o al contratista para que se cumplan los requisitos administrativos exigidos por el ente contratante. El inspector verifica las cantidades de aumentos, disminuciones u obras adicionales cuidadosamente o efectuados de verificar su aprobación. La elaboración de informes y actas. La inspección debe proporcionar al organismo ejecutor información veraz, clara y concisa, oportuna, que debe ser elaborada por informes periódicamente para mantener las partes contratantes al tanto sobre los avances de la obra, considerando la ejecución física y administrativa muy necesario la elaboración de un informe fotográfico, donde se destaquen las distintas etapas constructivas o sobre cualquier situación que afecte la obra. Las fotografías constituyen una prueba fehaciente de cualquier situación que afecte la obra. Funciones informativas de la inspección. Informe mensual o periódico de inspección. Este informe debe presentarse en los primeros días de cada mes
El mismo reflejará el estado de la obra, la ejecución física y financiera del periódico o la acumulada, indicando la eventual desviación que pueda existir respecto al cronograma de trabajo y al cronograma financiero aprobado. Asimismo, se deben señalar los trámites pendientes, el desempeño del contratista en la ejecución de los trabajos y cualquier otro aspecto que se considere importante. Igualmente debe anexarse a este informe fotografías de la obra y copias correspondientes cursadas del periódico. Informe especial. Es el informe ocasional que se debe presentar la inspección cuando el organismo ejecutor, si así lo requiere, o cuando a juicio de la inspección sea aconsejable presentarlo, motivado por algún acontecimiento en la obra que lo amerite. Informe final. Cuando se culmine la obra o cuando por alguna razón la inspección se retire de sus funciones, debe presentarse un informe detallado de la obra, reflejando exactamente todos los aspectos técnicos y administrativos de la misma, siendo aconsejable la elaboración de un corte o cuadro de cierre parcial a la fecha de retiro. La firma de acta de terminación. El acta de terminación deja constancia fecha en la cual se culmina la obra e indica la fecha a partir de la cual comienza el lapso de garantía previsto en el contrato y la responsabilidad decenal de los involucrados en el proceso constructivo de la obra. Debe verificarse que dicha fecha coincida con el lapso de ejecución y las prórrogas otorgadas. Las acciones generales. Es oportuno mencionar que si en el cumplimiento de sus funciones la inspección rechaza materiales, equipos, personal técnico u obrero del contratista, suspende la ejecución de partes de la obra o prohíbe retirar de la obra maquinaria y equipos necesarios para la ejecución. Deberá ordenarlo por escrito de manera razonada, participando la situación a la dependencia correspondiente del ente contratante. Después de concluida la obra. Mediciones finales y cierre administrativo de contrato. El ingeniero residente y el ingeniero inspector deben hacer una revisión final de las mediciones y verificar las cantidades de obra relacionadas a través de cada una de las evaluaciones, pagadas o pendientes por tramitar, para proceder a totalizar y elaborar un cuadro demostrativo de la obra ejecutada, un cuadro de cierre, donde se refleja el presupuesto original de la obra y su variación respecto a los aumentos, disminuciones, obras adicionales, se genera un presupuesto modificado, e incrementos de precios si el contrato contempló reconsideraciones de precios. Adicionalmente, se debe elaborar un informe final donde se indique un resumen administrativo de la contratación, relación de amortización de anticipos y retención, pagos por variaciones de precio, obras adicionales y aumentos. Revisión periódica de la obra culminada en el acto de garantía. Para constatar que no existen fallas o defectos, el ingeniero inspector y el ingeniero residente deben hacer revisiones periódicas a la obra, preferiblemente en conjunto. En caso de presentarse fallas imputables, el contratista deberá subsanarlo en tiempo prudencial antes del vencimiento del lapso de garantía. Planos de construcción. La empresa debe elaborar y entregar los planos de construcción al ingeniero inspector para su revisión y remisión al contratante. Dichos planos deben contener las modificaciones o anexos que hubieran hecho el proyecto original. Firma de actas de recepción. De acuerdo a los lapsos previstos en el contrato, estas actas se firman previa verificación de las condiciones exigidas y si en el caso se hayan subsanado observaciones realizadas después de la terminación de la obra